Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Julieta, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y Carla, profesora de Historia, nos preguntamos, ¿qué le pasa a las y los jóvenes con las Malvinas? La injusticia por el hecho de que habían ido muchos jóvenes de entre 16 o 18 años, o sea, adolescentes que no tenían por qué haber ido. La desigualdad, debido a que no importa, cuando estaba en el momento de la guerra, no importa quién eras, te mandaban igual adentro a luchar por tu patria. No sé, no pensé. En la escuela hay una placa que es de un profesor que fue a la guerra y que está en honor a él, y también está la calle Malvinas. En mi escuela, cada día patrio, cantamos el himno nacional y para mí es como recordar a las Islas Malvinas. En el barrio ni en la escuela no hay nada. En referencia a Malvinas no hay nada. Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan casco, vamos escuchando a Perdón, es que a veces me cuelgo con la música. Vieron que hay temas que te transportan a ciertos momentos o lugares y hay temas que nunca dejan de estar vigentes, como este de Charly García, recordando los años de la dictadura y sobre todo de la Guerra de Malvinas. Un tema musical que nos transporta a otro gran tema histórico. Muchas veces la música también nos ayuda a reflexionar sobre distintos hechos. Hoy proponemos pensar en profundidad por qué solemos decir que las Malvinas son argentinas. También podríamos intentar comprender los fundamentos del reclamo diplomático, histórico y constitucional de soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes. Hoy analizaremos el conjunto de representaciones que circulan en nuestra sociedad en torno a Malvinas, pero que interpelan de modo particular a las y los jóvenes. El álbum que mejor mostró el impacto de la guerra en la Argentina y sobre todo en la juventud fue Yendo de la cama al living de Charly García, hecho casualmente en el año 1982. De este disco, hoy rescatamos No bombardeen Buenos Aires. Según sostiene Cecilia Flashland, autora del libro Desarma y Sangra, Charly García advertía que ese refugio que significaba la patria después de la experiencia de la dictadura había sido dinamitado. Y lo que quedaban eran espacios privados en los que solo se podía ir de la cama al living, como dice su canción. Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel y no tienes un poquito de amor para dar. Y es en el comienzo de No bombardeen Buenos Aires donde se hace explícita la parodia a la dictadura y donde se manifiesta, a lo largo de ella, el deseo de salirse de la nación delineada por los militares.
La Guerra de Malvinas impuso un antes y después en la historia argentina reciente, pero también posicionó al símbolo Malvinas. A tal punto esto es así, que cuando decimos Malvinas, muchas veces se sobreentiende que estamos hablando solo de la guerra y no de las islas. Sin embargo, Malvinas también es la historia de un reclamo diplomático y un símbolo a través del cual distintas generaciones de argentinas y argentinos han pensado su vínculo con la identidad nacional. Arranquemos analizando los argumentos diplomáticos. ¿Por qué decimos que las Islas Malvinas son argentinas? Primero podríamos decir que es así porque lo sostiene la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que afirma que la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Sin embargo, podemos seguir preguntando, ¿en base a qué argumentos la Constitución Nacional ratifica y establece como imprescriptible el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, otras islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes? Hay varios tipos de argumentos, pero empecemos por los históricos. La República Argentina afirma que las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes, son argentinas porque tras la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816, estos territorios pasaron a ser considerados como territorios heredados de la corona española. Este argumento se sostiene en dos cuestiones fundamentales. Las Islas Malvinas estuvieron hasta la Revolución de Mayo bajo jurisdicción de la corona española. A partir de la independencia, los territorios que le pertenecían pasaron a formar parte de las Provincias Unidas en razón del principio de derecho internacional bajo el cual se conformaron los nuevos países sudamericanos, el uti possidetis iure. ¿Qué establecía? Que las nuevas demarcaciones políticas debían seguir el curso de las anteriores, por lo que las nuevas naciones descolonizadas heredaban el mismo territorio establecido en la etapa colonial. En segundo término, los distintos gobiernos surgidos del proceso revolucionario ejercieron sobre las Islas Malvinas diversos actos de soberanía que tuvieron consecuencias políticas, jurídicas, administrativas y económicas, como por ejemplo el nombramiento de gobernadores, la legislación sobre los recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones patrimoniales. Este proceso se vio interrumpido en 1833, cuando los británicos tomaron las Islas Malvinas de manera ilegítima y haciendo uso de la fuerza desalojaron a la población argentina. Los he visto borroneados en la niebla, ocultándose del trueno, iluminados por el estallido, estremecidos por los latigazos del viento y de las tripas. Rostros de la intemperie, rostros mugrientos y sin ojos, rostros sin rostro, que aún esperan dejar de partir siempre, dejar de sentir el hambre que los come. En síntesis, teniendo en cuenta estos argumentos históricos, la República Argentina concluye que la ocupación británica de las Islas Malvinas es ilegítima. Se trató de un acto de fuerza y las consecuencias que se siguen de él hasta la actualidad representan para la República Argentina un acto de violación de su integridad territorial. Esto provoca la existencia de un territorio colonial en el Atlántico Sur en pleno siglo XXI. Finalmente, también podemos reconocer antecedentes jurídicos y políticos que tienen que ver con el modo en que la República Argentina ejerció su reclamo de soberanía desde la ocupación ilegítima británica en 1833. Lo hizo en el plano unilateral, en el bilateral frente al Reino Unido y ante organismos multilaterales como, por ejemplo, Naciones Unidas.
En los años 60, Naciones Unidas se hizo eco de este conflicto. La diplomacia argentina consiguió que la cuestión Malvinas sea inscripta como un problema a resolver en el contexto del amplio proceso de descolonización que se abrió por la independencia de los países asiáticos y africanos. Así fue que Malvinas fue incorporado por Naciones Unidas como un territorio a descolonizar. Allí se proclamó la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Para esto se consagraron dos principios fundamentales que debían guiar la descolonización: el principio de libre determinación y el principio de integridad territorial. El principio de libre determinación es aquel que le da a los pueblos el derecho de establecer sus propios gobiernos, y el principio de integridad territorial requiere que ningún Estado se establezca violando el territorio de un Estado preexistente. Claro, por eso Gran Bretaña pretendía que para la cuestión Malvinas se aplique el principio de la libre determinación. La República Argentina, en cambio, rechazó este planteo y sostuvo que en la cuestión Malvinas debía primar el principio de la integridad territorial. Pero, ¿por qué? Básicamente porque el caso de las Islas Malvinas posee un carácter específico dentro de los procesos de descolonización. A diferencia de las naciones asiáticas y africanas, en Malvinas no hay un pueblo subyugado por un poder colonial, sino que lo que ha sido colonizado es el territorio argentino mismo. Dicho de otro modo, dado que en Malvinas no hay un pueblo sometido por un poder colonial, sino un territorio usurpado, es que la Argentina sostiene que en el litigio con Gran Bretaña debe aplicarse el principio de integridad territorial y no el principio de libre determinación. Por otro lado, la aplicación del principio de libre determinación para el caso Malvinas resulta absurdo. Repasemos entonces por qué la frase "las Malvinas son argentinas" es una realidad fundamentada y no un eslogan. Desde un punto de vista histórico, la República Argentina reclama la soberanía porque dichas islas son territorio heredado de la corona española y porque ejerció actos de soberanía tras la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia. Desde el punto de vista geográfico, nuestro país reclama la soberanía porque las islas del Atlántico Sur forman parte de la plataforma continental argentina. Y desde un punto de vista jurídico, porque Argentina nunca dejó de reclamarlas, porque considera que la ocupación británica constituye una violación de la integridad territorial argentina y porque, en este marco, Naciones Unidas reconoce la existencia de un conflicto de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido que insta a resolverlo mediante la negociación entre ambos países. Porque se encontraba en la plataforma marina argentina y en el territorio también argentino. Las Islas Malvinas son argentinas, ya que la Argentina, antes era Argentina, era española. Y por eso, al ser española, las Islas Malvinas también eran españolas. Entonces, cuando nos independizamos de los españoles, las Islas Malvinas tendrían que ser argentinas. De igual manera, son argentinas porque están dentro del mar argentino, ¿sí? Por lo tanto, tienen que ser argentinas sí o sí. Para mí se dice que las Malvinas son argentinas porque están en el territorio legal del país, en el mar argentino. Hay una película que se llama Iluminados por el Fuego, que la representa muy bien, y también la Marcha de Malvinas. Una película muy importante es Iluminados por el Fuego. Salió en el 2005, ¿sí? Y está basada en un excombatiente de las Islas Malvinas, que cuenta toda su experiencia. De canción puede ser la Marcha de las Malvinas y de monumento puede ser el Cementerio Darwin de las Malvinas. Antes de la guerra, hay dos referencias ineludibles a Malvinas en la música popular. En primer lugar, la Marcha de las Malvinas, compuesta en 1939 por José Thierry y Carlos Obligado, que resultó ganadora de un concurso convocado por la Junta de Recuperación
de las Islas Malvinas bajo la presidencia de Roberto Ortiz. Así se convirtió en la canción oficial del Estado argentino, que la difundió ampliamente durante la guerra. Fue ahí cuando se sustituyó el verso La perdida perla austral por La Argentina perla austral. La Marcha de las Malvinas cumplió un papel importante en el modo de vincular afectivamente a generaciones de argentinos y argentinas con las islas, y son una referencia constante en cada acto escolar referido a Malvinas. La prueba de su impacto en la cultura popular es relativamente sencilla. Su melodía ha sido reutilizada por todas las hinchadas en uno de los cánticos más reconocibles del fútbol argentino. El rock obviamente no fue ajeno al tema Malvinas y encontró en plena guerra una disputa interna. Era mayo de 1982 y se realizaba el Festival de la Solidaridad para juntar fondos y colaborar con los soldados. Participaron músicos como Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco, David Lebón, Rubén Rada y Papo, entre otros. Pero dos bandas, muy diversas entre sí, se rehusaron a participar del festival, en clave antidictatorial: Virus y Los Violadores. En el caso de Virus, el rechazo guardaba relación con el hecho de que Jorge, uno de los hermanos de Marcelo, Julio y Federico Moura, era uno de los tantos desaparecidos. Pero además de sus acciones concretas, Virus ofrecía una parodia de la dictadura en Malvinas, donde expresaba su rechazo al clima social de la época con una canción llamada El Banquete. Nos han invitado a un gran banquete. En cambio, para Piltrafa, cantante de Violadores, el rechazo a la invitación al festival debía interpretarse no solo como una crítica a la dictadura, sino también a la sociedad y más específicamente a la cultura del rock. Al tiempo se justificó diciendo: si el rock es rebelde, ahí nadie se rebeló. Levantaron la alfombra y metieron la basura abajo. En Los Violadores de la Ley, la canción dedicada a Malvinas, es Comunicado 166, una burla a la dictadura cuyo Estado Mayor alcanzó a dictar durante la guerra el Comunicado 165. Pero los informes del Estado Mayor nos decían que la guerra continuaba aún hoy. Comunicado 166. Pero la línea antidictatorial y antibelicista alcanza en 1988 otro momento destacado con una canción hecha por Flema, otra banda de punk rock, No quiero ir a la guerra, incluida en su álbum Resaca. Quiero ir a la guerra, no quiero que me maten, porque soy muy joven para ser un cadáver. Por último, 2 de abril de Ataque 77 puede también ser integrada en esta saga. Soy del 2 de abril, soy del 2 de abril. Estos fragmentos del cancionero popular entonces ayudan a pensar qué relación puede trazarse entre el símbolo Malvinas y la última dictadura cívico-militar. Pero también se distinguen canciones y producciones que alcanzaron todavía más notoriedad y que resultaron fundamentales en la educación cívica de las masas a través de una banda sonora. Es el caso de Solo le pido a Dios, la canción de León Gieco, escrita en 1978, pero prohibida por la dictadura y luego rehabilitada por ella misma en el contexto de la Guerra de Malvinas. Una de sus líneas dice: que la guerra no me sea indiferente, y en 1982 se resignificó profundamente, convirtiendo a la canción en una suerte de himno pacifista para diversas generaciones. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Otro grupo de canciones concentran su atención en la figura de los soldados y caídos en la guerra. En ocasiones, la reivindicación de los veteranos se refuerza en canciones como Héroes de Malvinas, de Ciro y los Persas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada y coraje fue lo que ellos demostraron.
Tarde, aturde el silencio, si duda el mortero. En el mal llamado rock barrial, que se consolida en los años 90, la relación con Malvinas se expresa no solo en sus alusiones directas a la guerra y los soldados, sino también en la instauración de Diego Armando Maradona como máximo ícono popular argentino. Dicha elección no solo tiene que ver con la reivindicación del origen humilde, la alegría popular ante 2 goles mundialistas a los ingleses que quedarán por siempre en la memoria colectiva. Aquel de la famosa mano de Dios y el otro, el mejor gol de todos los tiempos. Ambos son símbolo de una especie de venganza futbolera y por eso guardan relación con Malvinas, como indica uno de los versos de Maradó, la canción de los Piojos. También ese gol de la mano de Dios le dio nombre a una canción del célebre cuartetero cordobés Rodrigo, que es un himno al 10 y a ese recordado partido contra Inglaterra. Recordemos que era 1986 y habían pasado 4 años de la Guerra de Malvinas y aunque era solo fútbol, nadie quería perder ese partido. Los sentimientos se mezclaron y ni los jugadores pudieron evitarlo. Este será un partido ideal para que se confundan los imbéciles. Para que se confundan los imbéciles. El encuentro entre Argentina e Inglaterra tiene suficientes elementos para que valga por sí solo. Es por los cuartos de final. El que pierde queda eliminado. Además, representa un choque de estilos absolutamente distintos. No se necesitan elementos conflictivos. No hace falta agregarle ningún condimento extra a esto que de por sí tiene un sabor futbolístico muy grande. La mezcla de política y el deporte es permanente. Pero la política no está metida dentro de una cancha. Allí somos hombres que tenemos la misión de jugar y no otra cosa. Es una oportunidad muy grande para darle una verdadera lección al mundo. Para establecer distancias con toda clase de histeria. Clarísimo como el día de hoy que sigue hablando y sigue siendo tan claro, ¿no? Un tipo que ve las cosas como las escribió, ¿no? Y que es verdad que el deporte no tiene nada que ver con una guerra, pero que el corazón en el deporte tira mucho por la bandera. Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3, intervención, vamos. Hola chicos y chicas, mi nombre es Marcelo Troncoso, soy profesor en Geografía y miembro de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. Bien, implican muchas cuestiones, implica acercarse a la temática, reconocerla, tiene digamos, un sentido de pertenencia a la cuestión Malvinas y a la causa Malvinas también. Cada vez que en el aula se comienza a trabajar la cuestión Malvinas, siempre hay una participación muy activa, porque son generaciones que no han vivido la guerra de Malvinas, por lo tanto su acercamiento a lo que es cuestión Malvinas es interesante, aportan, se sienten partícipes de la propia experiencia cuando la construyen, y creo y considero desde mi propia experiencia personal
que es algo valioso que en estas nuevas generaciones ¿sí? prosigan con el reclamo soberano de nuestras Islas Malvinas hacia el futuro, porque son las generaciones que deben continuar lo que realizamos como nación hasta este momento. Se conectan de varias aristas, en realidad. En principio, siempre hay algún familiar, en la propia experiencia personal, siempre puede haber algún familiar de excombatientes de Malvinas, en el cual traen su relato, traen su vivencia. Se conectan a través de discursos, de representaciones, de simbologías, de marcas territoriales. Hay un espectro muy grande con respecto a lo que es Malvinas, que se inserta dentro del aula y que, como decía anteriormente, los hace muy partícipes y muy activos y activas justamente en lo que es la temática. Creo que viene más que nada por ese lado. Hay muchas aristas, incluso está programas audiovisuales, todo material audiovisual, que siempre algo en referencia a la guerra ya existe, pero más allá también de referencia a la guerra, del reclamo soberano con respecto a nuestras Islas Malvinas. De muchísimas formas, Malvinas tiene la particularidad justamente de ser un abordaje multidisciplinario, interdisciplinario. Desde las ciencias sociales permite, por supuesto, hacer diferentes tipos de proyectos, en el cual siempre el eje esté enfocado en el sujeto activo y en el alumno o alumna partícipe de su propia construcción. Se puede abordar desde sociología, desde geografía, desde historia, desde el arte, desde la música, desde la práctica del lenguaje, que eso creo que lo hace mucho más posible y hacedor de experiencias que quedan guardadas en cada uno de los alumnos y alumnas por el hecho de lo que implica problematizar Malvinas, pensar Malvinas. La Guerra de Malvinas constituyó un antes y un después en la historia reciente argentina, pero también se convirtió en un símbolo. A tal punto esto último es así, que cuando nombramos a las Malvinas solemos sobreentender que estamos nombrando a una guerra y no a las islas. Sin embargo, Malvinas también es historia de un reclamo diplomático y un símbolo a través del cual distintas generaciones de argentinos han pensado su vínculo con la identidad nacional. Hay una causa Malvinas y una cuestión Malvinas que busca su soberanía basada en cuestiones históricas, jurídicas y territoriales. Si bien la sociedad argentina en la posguerra se vio tentada por la desmalvinización, este cancionero que vimos hoy como una pequeña muestra se ha ocupado de remalvinizar a nuevas generaciones de argentinos, recordando la necesidad de un duelo, de un reconocimiento y también de nuevos reclamos de justicia que se suman al de la soberanía. Además de recorrer y abordar esta pregunta, pudimos conocer algunas marcas de la Guerra de Malvinas en la comunidad, en el cancionero popular, pero también existen cientos de monumentos en las ciudades del sur que albergaron soldados y fueron protagonistas del combate. La hipótesis es que estos espacios constituyen identidad comunitaria y por eso mismo interpelan de manera global a quienes se reconocen como argentinas y argentinos, pero también, muy especialmente, a las y los jóvenes. Otro de los ejemplos donde podemos ver su participación es en lugares como Ushuaia, donde aseguran que la marcha de las Malvinas se aprende antes que a leer y escribir, y donde se vive la vigilia. ¿Qué es la vigilia? El 1 de abril, por la noche, cientos de vecinos se reúnen en la Plaza Malvinas a esperar las 0 horas, que es el momento en el que los excombatientes, acompañados por sus familias, participan del cambio de la gran bandera argentina que flamea en la plaza. Durante toda la noche comparten sus vivencias con los presentes y una gran presencia de chicos y chicas que están ahí también para esperar el acto del 2 de abril y recordar a los caídos. Malvinas es un símbolo para todos y todas, y no importa ya si se habla de la guerra o las islas. Los y las jóvenes se acercan a su historia de distintas formas, y la cultura es el medio para expresarse.